Bueno, seguimos en el piso del Noticiero Popular por Barricada TV. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, con Cristian. Él es miembro de la Marcha Patriótica. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, compañero y compañera. Bueno, Cristian, gracias por haber venido al noticiero. En principio, preguntarte, y para ponernos en tema, antes de comenzar con los temas que por ahí nos interesan, es que nos hagas un balance, digamos, de todo este tiempo, a un año del lanzamiento de la Marcha Patriótica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, sí, la Marcha Patriótica, por ahí hay gente que no lo conoce todavía, es un movimiento político y social que emana de voluntades, organizaciones, ¿sí?, y procesos históricos de Colombia, ¿sí?, como un acumulado histórico de resistencias y luchas, después de un largo embate de los años 80 y 90, sobre todo con un genocidio del que es reconocido el de la Unión Patriótica y los compañeros de Aluchar, donde hay más de 6.500 militantes asesinados y desaparecidos. Y la Marcha Patriótica, en ese balance que preguntas, viene construyendo, viene creciendo desde hace un año que se planteó, que se hizo un lanzamiento con más de casi 2.000 organizaciones. Hoy hay más de 3.000 organizaciones que confluyen en Marcha Patriótica, es decir, un proceso que va creciendo a pasos agigantados, pero sobre todo va creciendo con consignas bastante fuertes, ¿no? Va creciendo con propuestas, va creciendo con lucha, va creciendo con un trabajo continuo a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí?, que eso es uno de los elementos importantes y sustanciales por los que estamos hoy aquí incluso convocados, ¿no? Bien, en este contexto, digamos, de avance del movimiento social en Colombia, ¿qué lugar está cumpliendo en los diálogos de paz que ya se iniciaron hace un año casi, o el año pasado, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos? Bueno, cabe destacar que el lanzamiento que se hace en el mes de octubre de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP es un espacio cerrado, ¿sí? Así mismo lo planteó el gobierno, es un espacio donde van a discutir dos actores del conflicto, que no son los únicos actores. Los actores del conflicto, según vemos nosotros desde Marcha Patriótica, no son solamente ni el gobierno ni las insurgencias, no solamente hablando de las FARC-EP, sino también del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, que son fuerzas que aún también se encuentran vigentes, sino también que el pueblo en su conjunto, la sociedad civil, también es un actor del conflicto, y por eso el mismo pueblo se puede separar del conflicto en el que convive, ¿sí?, ni lo pueden separar de él, poniéndolo, digamos, solamente en dos actores. Por eso nos parece importante que la sociedad civil, los movimientos sociales, ¿sí?, intervengan en la mesa de diálogos, que lleven sus propuestas, porque finalmente es el pueblo quien construye las alternativas políticas que se están planteando ahí, lo que se está discutiendo. Cuando se habla de solución política, se está hablando de la solución de un conflicto social y armado que lleva más de 65 años, pero es un conflicto social y armado que tiene raíces estructurales, de las que uno, por ejemplo, podría tomar la violencia, ¿sí?, como un elemento sustancial del ejercicio político en Colombia, de la clase dominante o la clase política tradicional, como la llamamos nosotros en el país. Se ha vanagloriado, ha conquistado el poder, ha mantenido el poder gracias también a ese mismo ejercicio sistemático de la violencia, no solamente de la violencia legítima del Estado, ¿sí?, sino también de violencia ilegítima, es decir, la organización de grupos paramilitares, la organización de ejércitos privados, ¿sí? Eso le ha ayudado también en su propósito de concentrar la tierra, de concentrar la riqueza, ¿sí?, que es un elemento que viene a ser incluso el primer punto de discusión en la mesa de La Habana. No por nada se discute el tema de la distribución de la tierra, ¿sí?, la reforma agraria, que no va a salir de la mesa, sino que tiene que ser una consigna y una demanda popular. Sí, esto es interesante remarcarlo porque cualquier noticia que nosotros podamos ver por cualquier medio hegemónico sobre Colombia, de lo que nos va a hablar es de la violencia de la guerrilla, de la violencia digamos, que ejerce el Estado sobre la pobreza, sobre los campesinos, sobre los desplazados. Eso nunca se nombra, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, los diálogos de paz que se están desarrollando en Cuba y ahora el foro que se va a realizar en Porto Alegre dentro de una semana y media, ¿qué rol cumple el apoyo internacional en este conflicto y cómo se relacionan los gobiernos latinoamericanos en este proceso de paz? Bueno, primero, la idea de hacer un foro en Porto Alegre tiene que ver mucho con eso, ¿no? El hecho de reunir, digamos, movimientos sociales y políticos, personalidades, intelectuales, artistas, ¿sí?, a nivel continental, para que del escenario internacional se
haga una difusión, una divulgación de lo que acontece en el país, es decir, de que acontece un conflicto social y armado con las características que más o menos veníamos mencionando, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, que eso también permita, en esa visibilización, permita también que esas fuerzas intervengan, que la sociedad, la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional bastante difusa, intervenga, ¿sí? Que los pueblos de América intervengan, que discutan el tema de Colombia, porque no se está discutiendo solamente la paz de los colombianos o de las colombianas. Estamos hablando de que es un conflicto que acontece en Colombia, pero que tiene raíces que impactan en el resto de la geopolítica del continente, es decir, la posición estratégica que tiene Colombia, ¿sí? Como un país que está al norte del continente, del subcontinente suramericano, ¿sí? Con el que hay una serie de tratados bilaterales con los Estados Unidos, donde hay una serie de planes de intervención norteamericana, donde hay bases militares. Bueno, eso es lo que genera, digamos, los elementos, los argumentos por los cuales nosotros planteamos un foro desde el escenario internacional para convocar a los interventores internacionales, ¿no? Con respecto a eso que decías de la intervención de Estados Unidos, también estaría bueno hablar un poco sobre, hoy veía en las noticias que Santos muy contento va a festejar a Cartagena que se cumple un año del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quería preguntarte con respecto a eso, ¿cuál es la situación de Colombia? Porque los datos económicos que marca el gobierno de Santos son que ha crecido económicamente muchísimo, ¿no? Bueno, ciertamente hace muchos años se viene discutiendo, se viene peleando el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio más o menos se planteó en el año 2005, en el 2006 hubo grandes revueltas en contra del Tratado de Libre Comercio, a puertas de la reelección de Álvaro Uribe, y en su periodo afortunadamente no pudo pasar. Infortunadamente hoy tenemos un Tratado de Libre Comercio firmado por Juan Manuel Santos, que no quiere decir que se distancie de Uribe, sino que incluso es continuador de esa misma política y tiene un plan obviamente de coherencia con esa política neoliberal que viene acentuándose desde hace años en Colombia, ¿no? El proceso de financiarización, de venta del Estado a partir de la privatización, de el no desarrollo de un mercado interno ni el desarrollo de la industria nacional, sino todo lo contrario, ¿no? Permitir que se abran las fronteras aduaneras para que entren mercancías subsidiadas desde los países centrales, las economías centrales, como en este caso de Estados Unidos. No es el único tratado de libre comercio que ha firmado Colombia, o sea, ha firmado con muchos más, pero el tratado más relevante justamente el de los Estados Unidos por el carácter desigual que hay entre, digamos, dos economías, ¿sí? Donde obviamente Colombia va a seguir siendo subordinada, va a seguir siendo una economía de enclave, una economía constantemente reprimarizada en ese proceso que venía hablando digamos, de nacionalización, de transnacionalización de la economía. Y puntualmente el Tratado de Libre Comercio viene a suplir, digamos, justamente esto que no se produce en el país, esas 200.000 empresas que se han cerrado desde 1998 hasta nuestros días, ¿sí? Vienen a suplir justamente ese vacío de ese mercado, vienen a acabar con la poca industria manufacturera que queda en el país, ¿sí? Y obviamente a beneficiar a los capitales de las grandes, digamos, de los socios locales del capital transnacional en Colombia. Con respecto a la coyuntura de la política institucional que se da en Colombia, un poco si querés contarnos cómo es el panorama, cuáles son los principales hechos que hacen que no se cumplan las garantías democráticas, que los movimientos políticos armados desde hace medio siglo sigan armados, y el caso de Piedad Córdoba, que siendo una senadora, parte del poder político e institucional, se enfrenta ahora a una coyuntura que no la deja desarrollarse, digamos. ¿Cómo es la coyuntura política que se da hoy en día en el marco democrático? Sí, lo primero que planteabas ahí en la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían las raíces de ese conflicto? Yo venía hablando un poco de que justamente esa cuestión de la desigualdad estructural por el tema de la ausente distribución de la tierra en el país fue uno de los elementos fundamentales que dieron origen a lo que fueron autodefensas campesinas en los años 40, 50 y que después devinieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que después devino también el Ejército de Liberación Nacional y otras tantas fuerzas, organizaciones político-militares que se dieron en el país, el M-19, el Quintín Lame, ¿sí? El mismo EPL que hoy también se encuentra armas, entre otros tantos, ¿no? Pero fundamentalmente es esa desigualdad, ¿no? Y esa desidia del Estado, de esa oligarquía que viene a ser, sí, servil del capital transnacional, pero no de ahora, sino tradicionalmente en el país.
Y a partir de, digamos, de suplir esos intereses, de satisfacer esos intereses de esa burguesía, digamos, local, si no quiere decir, es que ha buscado ejercer la violencia por los mecanismos también institucionales, como lo decía al principio, y parainstitucionales, ¿sí? En ese sentido es donde se violentan las garantías del pueblo. Nosotros tenemos una constitución, a propósito de todo ese proceso de reforma del Estado que se dio en los 90, ¿sí? Colombia en 1991 llama a una Asamblea Nacional Constituyente para constituir una nueva constitución política. La constitución política, que es una pieza literaria bastante maravillosa, si uno quiere decirlo, pero que en letra muerta sigue estando porque no se cumple. O sea, las garantías constitucionales que puede brindar esa constitución, donde se habla de democracia participativa, donde se habla de trascender el rol de la representatividad, simplemente se siguen anulando por el mismo ejercicio de la violencia que tiene el Estado y la clase política tradicional sobre el pueblo, por el hecho de no distribuir la tierra, por el hecho de violentar derechos fundamentales que tiene el pueblo, como la educación, la salud. El hecho de privatizar todos estos sectores también atentan violentamente sobre las condiciones de ejercicio político del país. Y un elemento fundamental es la imposibilidad de ejercer una posición política en el país. Es decir, si nosotros nos remontamos a los años 80 para acá, vemos, por ejemplo, que hay una cifra de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que supera los 250.000 habitantes, ¿no? 250.000 personas. Y esto no es simplemente un dato curioso, esto da cuenta de un ejercicio sistemático que tiene el Estado para ejercer la violencia contra la oposición, contra toda forma de protesta, contra toda forma de respuesta de la sociedad por otro modelo de acumulación, por otro modo de organización, por otro patrón de acumulación que es justamente el que no les es benéfico a las clases dominantes del país, ¿sí? Todo esto del discurso es que Santos y Uribe no son lo mismo también, ¿no? Teniendo en cuenta que Santos estuvo en el gobierno de Uribe, digamos, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo es esa lucha interburguesa? Bueno, eso digamos puede analizarse, para no entrar en muchos detalles, digamos también con la extracción política y la extracción social de cada uno de los dos personajes, ¿no? Uribe viene de un sector terrateniente, ¿sí? Es decir, viene de ese sector tradicional de terratenientes rentistas, casi que uno puede llamar de cierta forma parasitarios, ¿sí? Que fue más ligado al narcotráfico, que fue un sector que, motivado justamente por seguir ejerciendo esa dominación en los sectores rurales, organizó lo que fueron las cooperativas Convivir, o que fueron las empresas de seguridad privada, ¿sí? Que eran simplemente ejércitos de la oligarquía, que es un episodio que, vuelvo y digo, no es solamente nuevo ni de los años 80, o sea, desde el 1945 uno tiene referencias de cómo la oligarquía de los partidos tradicionales, liberal y conservador, se han aliado para organizar ejércitos privados en contra de los sectores de oposición, ¿sí? De ahí viene Álvaro Uribe, un sector sumamente entreguista al capital transnacional. Por eso había una fuerte disputa al principio del gobierno de Juan Manuel Santos por las políticas que podían empezar a virar, en el sentido de que Uribe se niega rotundamente a un diálogo, se niega rotundamente a una solución política. Plantea entonces que la FARC y todos los movimientos insurgentes deben ser derrotados por la fuerza, por la vía armada, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también se niega a la restitución de las tierras. Es decir, en Colombia hay más de 6 millones de desplazados internos, sin contar los que han emigrado por situaciones económicas, de persecución política, ¿sí? Los que han tenido que irse al exilio, y se niega justamente a esa restitución de tierras, al mismo despojo violento que ha ejercido durante tantos años, que se incrementó en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos cambia un poco en ese sentido, es un tipo mucho más hábil políticamente, como que al ser de una clase política tradicional del país, ¿sí? No venir de sectores rurales, sino que viene de la burguesía capitalina, ¿sí? También tiene que ver un poco con el escenario internacional también, que digamos, este discurso tan neoliberal, tan marcado, creo que fue, digamos, se sigue imponiendo, pero fue perdiendo un poco de legitimidad, por lo menos así tan abiertamente, ¿no? Un poco y un poco. También porque la idea de Juan Manuel Santos no es solamente legitimar su gobierno sobre la política económica. Lo que es central en el escenario colombiano, por ejemplo, es el tema del conflicto, ¿sí?
Y por otro lado, el tema del crecimiento económico, sí. Pero entonces, él hace una mezcla de las dos. Entonces, por un lado, plantea la redistribución, la restitución de tierras a quienes han sido desplazados de manera muy tibia, ¿sí? Pero por otro, también plantea que el capital transnacional del que dejó un escenario propicio Uribe para la inversión extranjera, o sea, la confianza inversionista de la que tanto habló Uribe, es hoy una bandera también del gobierno de Juan Manuel Santos. Planteó que una locomotora minero-energética para modificar que en la economía del país el sector de inversor que fue tradicionalmente más fuerte, que fue el petrolero, ¿sí? Aunque Colombia no tenga, digamos, la propiedad absoluta o la estatización de los yacimientos petroleros, ¿sí? Fue entonces el sector minero. El sector minero por transnacionales es el que hoy está recibiendo mayores inversiones, ¿sí? Álvaro Uribe planteaba, por ejemplo, otros sectores, el sector agrícola, como un sector mucho más fuerte de inversión extranjera, ¿sí? Y de entrega a capital transnacional. Ahí hay varias diferenciaciones y hay un nivel, yo creo que también que tiene que ver, y insisto, en las internas de la clase. Uno podría caracterizar de cierta forma y al voleo a Uribe como un lumpenburgués absoluto y a Juan Manuel Santos también lumpen, porque el capitalismo lumpen en Colombia es una cuestión estructural, ¿sí? Se ejerce de manera mafiosa el ejercicio político y precisamente por eso denunciamos la persecución política de todos los movimientos sociales del país, incluido Marcha Patriótica, incluida Piedad Córdoba, porque precisamente por esos mismos canales es que se la destituyó, ¿sí? A partir de marcatización, a partir de estigmatización, a partir de la serie de montajes judiciales que se arman en el país. Hay que retomar también, paréntesis, más de 9.500 presos y presas políticas en el país son por causa de montajes judiciales, ¿sí? Se habla mucho de que son la mayoría combatientes de las fuerzas insurgentes, y es mentira, la mayoría son justamente estudiantes, docentes, campesinos, sindicalistas, trabajadores, de todo tipo de luchadores sociales que han sido estigmatizados y han sido víctimas de montajes judiciales por los cuales hoy se encuentran prisioneros en las mazmorras del Estado, ¿no? Y bueno, precisamente en esa misma cuestión es que, bueno, caracterizamos por ahí a Juan Manuel Santos dentro de lo mismo, pero con unos elementos mucho más hábiles para generar consenso social, consenso no solamente interno, sino internacional, porque también Uribe lo que hizo fue aislar, digamos, a Colombia de todo ese escenario de integración, de todo ese escenario de discusión continental, y Juan Manuel Santos viene a plantear una cara distinta, que le permite, de cierta forma, polarizar más o polarizar de una manera distinta el escenario el escenario colombiano a nivel internacional, a pesar de que el escenario nacional sigue siendo polarizado a posteriori de lo que causó, digamos, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, nosotros estamos por la paz en Colombia, así que vamos a invitar entonces al foro, que cuándo es y en dónde, y cómo se pueden acercar para participar. Bueno, el Foro por la Paz en Colombia, Justicia Social, Democracia y Soberanía, que son las consignas fundamentales del espacio, se va a realizar en Porto Alegre, Brasil, los días 24, 25 y 26 del mes de mayo, ¿sí? Es un escenario fundamental, sobre todo para que el pueblo, los movimientos sociales, ¿sí?, desde el escenario internacional, intervengan directamente también sobre la mesa de diálogos de La Habana, ¿sí? Es uno de los grandes objetivos y de los grandes argumentos por los cuales hemos planteado este espacio, porque hemos también llamado a ese mismo espacio a que intervengan el gobierno y las FARC, ¿sí? EP, que son los dos sectores que están sentados en esa mesa de La Habana, para que escuchen las propuestas y también planteen las discusiones y avances que se vienen llevando a cabo en las rondas de discusión de La Habana. Por otra parte, digamos concretamente la invitación que sí hacemos a los compañeros y compañeras del campo popular argentino, a los colombianos y colombianas que viven acá en la Argentina, muchos estudiantes, ¿sí?, por las mismas condiciones económicas y sociales que se han dado en el país, han tenido que venir a estudiar a la Argentina, es que se acerquen a las mesas de inscripción. El día de mañana vamos a estar haciendo una mesa de inscripción en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de Marcelote de Alvear, ¿sí?, entre las 7 y las 9 de la noche. Marcelote de Alvear y Uriburu. Y Uriburu, sí. En la Universidad Nacional de La Plata, también en la Facultad de Humanidades, va a estar también otro colectivo de la Marcha Patriótica que trabaja puntualmente en La Plata haciendo inscripciones. La inscripción es de 15 reales por persona o 80 pesos argentinos, ¿sí?
Eso por el tema de... Bueno, vamos con de los la- 80 pesos porque los de la 15 reales divisa. se nos Sí, dificulta sí, un poco sí. conseguirlos, ¿no? Sí. Bueno, y el día sábado vamos a estar haciendo una reunión, digamos, definiendo el tema también del transporte, definir lugares de alojamiento y demás, ya para, digamos, alistarnos el día jueves de la próxima semana a viajar entre el mediodía y la tarde en los horarios que sea posible.